Hola a todos, me da mucho gusto acompañarlos en este seminario. Muchas gracias a la Universidad Autónoma Metropolitana por la invitación a participar y voy a compartir con ustedes unas experiencias alrededor de las ferias del libro. Voy a estar leyendo un texto que escribí a propósito. El tema es justo el espíritu universitario en las ferias del libro. ¿Para qué hacemos ferias del libro? ¿Para qué participamos en ellas? ¿Qué significan como proyecto cultural? En medio de la pandemia actual, tal vez estas preguntas cobran mayor relevancia que nunca. Ahora que se han suspendido varias de las más importantes y emblemáticas en el mundo, como la de Bolonia o la de Londres, mientras la de Guadalajara se mantiene en vilo al momento de escribir este texto, esas preguntas surgen en un ambiente social y cultural que busca, sobre todo, la reactivación urgente de las actividades económicas, y en particular la del sector del libro, que ha sido uno de los más afectados por la crisis del COVID. Puesto que el Estado se ha visto rebasado para tomar medidas que apoyen a la cadena del libro, toca a los agentes de cada eslabón diseñar sus estrategias, sus alianzas, en suma, sus proyectos para sobrevivir. Es por eso que las ferias del libro de este tiempo han tenido que explorar distintos esquemas, pasar completamente al espacio virtual o crear formatos híbridos, ampliar la exposición en redes sociales, buscar mejoras en las librerías electrónicas, etc. Para todos, editores, autores, agentes, libreros, mediadores de lectura, una feria del libro es un corazón latiendo que mantiene todo un sistema circulatorio vivo. Necesitamos esos espacios para hablar de los libros que hemos escrito, editado, leído, recomendado o comprado durante el año. Necesitamos compartir. La Feria del Libro, con sus pasillos bien trazados, con zonas y foros asignados y su programa de actividades, propone una brújula para movernos y desplazarnos en esa galaxia libresca. La feria también invita a paseos laberínticos, a perdernos gozosamente y a la posibilidad de sorprendernos con editoriales o títulos que nos maravillan por inesperados. ¿Y qué decir de los encuentros, fortuitos o no, que las ferias nos prodigan? Desde toparnos de frente con los Tigres del Norte que acompañan a Arturo Pérez Reverte, hasta poder agradecerle personalmente a Ida Vitale su poesía y sus generosas traducciones. Caminar por una feria del libro es uno de los mayores placeres para quienes vivimos en este mundo, en el mundo del libro. Y eso es algo que no sabemos cuándo podremos volver a hacer. Haciendo un poco la nostalgia a un lado, y digo un poco porque la añoranza también puede ser un motor que hay que seguir, voy hacia las preguntas que planteé al principio y que me importan particularmente como directora de la Feria Internacional del Libro de los Universitarios, la FILUNI, una feria única organizada por la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace solo 3 años y que tuvimos que cancelar este 2020 siguiendo las recomendaciones sanitarias con respecto a la pandemia. Junto con un equipo muy comprometido, me correspondió organizarla a partir de 2019 y en ese momento nos tocó plantearnos precisamente para qué y para quiénes hacerla. Estábamos conscientes de lo que suele esperarse de un encuentro así, auspiciado por la máxima casa de estudios, decana de las universidades en México, y sabemos que esas expectativas se cifran en los encuentros de académicos y la socialización de sus investigaciones, las conferencias magistrales y en general en el intercambio de experiencias entre pares, así como en una oferta de libros mayoritariamente académica. Un espacio donde todo esto es natural, por supuesto, pero también un espacio que pensaba en los jóvenes universitarios como público, pero al que paradójicamente se involucraba poco en el programa. Ese fue nuestro primer punto de inflexión. Cambiamos el nombre de la feria, que originalmente era Feria Internacional del Libro Universitario, para volver la mirada hacia nuestra propia comunidad estudiantil. Y así es como quedó establecida la Feria Internacional del Libro de los Universitarios.
Solo cambiar el nombre no era suficiente. Lo siguiente fue ampliar la convocatoria a expositores de géneros que muchas veces son considerados periféricos: el cómic, la novela gráfica, el manga. Incluso en muchas ferias del libro se les conceden espacios como aparte de la feria, ¿no? Como si esos no fueran completamente géneros legítimos para acompañar a los otros libros serios en el campo, en el espacio de exhibición. Nosotros buscamos integrar estos géneros en nuestra oferta libresca y preparamos, junto con la universidad invitada, que en 2019 fue la Universidad Autónoma de Buenos Aires, una exposición de ilustración latinoamericana que diera un panorama potente del trabajo de los creadores en la región. Es una exposición que se organizó a partir de un libro que se llama Volcán y que tenía ya una curaduría muy cuidada, muy rigurosa y sobre todo eh, muy interesante desde el punto de vista de la divulgación, porque nos revelaba nombres y trabajos de artistas, pues a los que muchas veces no tenemos en el radar. En la configuración del programa también nos orientamos a una mayor diversidad. Buscamos propuestas que resultaran atractivas para una comunidad que en el caso de la UNAM está formada por estudiantes desde bachillerato hasta doctorado. Y más aún, los invitamos a presentar libros y autores, a moderar mesas de discusión, a participar en conversaciones inesperadas, como las que armamos en un ciclo de charlas improbables, donde dialogaban especialistas en áreas del conocimiento aparentemente desvinculadas. Por ejemplo, un chef y un matemático, o una poeta y una física, pues tenían mucho más que decirse de lo que se podría en un primer vistazo pensar. Y necesitábamos también conectar nuestra política editorial con la curaduría de la feria. Estábamos en ese momento en el proceso de crear la colección Vindictas, un proyecto que cuestiona el canon literario latinoamericano, que marginó las voces de escritoras y privilegió la mirada masculina. Nos hemos propuesto rescatar a novelistas de gran calidad literaria. Y esto lo subrayo porque es el criterio central con el que trabajamos. Obras de extraordinarias narradoras, cuyos libros vieron la luz una sola vez y no fueron reeditados. Así, nuestra propuesta ha sido recuperar autoras como Tita Valencia, Luisa Josefina Hernández, María Luisa Mendoza, Marcela del Río y Tununa Mercado. 4 mexicanas y una argentina. Es una colección de vocación latinoamericana fundamental que no se va a detener solamente en una nacionalidad, que no se va a detener solamente en una corriente literaria. Estamos verdaderamente peinando y revisando la creación de las escritoras latinoamericanas durante el siglo XX. No ha sido una tarea sencilla. Quizá la mayor dificultad que hemos atravesado ha sido precisamente que debido a la reiteración que ellas recibieron, a las críticas reiteradas o al ninguneo, ¿no? Ni siquiera a la crítica, sino al ninguneo, a la invisibilización que ellas vivieron, muchas, la mayoría, no dejaron testamentos, no dejaron una voluntad con respecto a lo que debía ocurrir con sus derechos como autoras. Y entonces encontramos obras sin testamentos, y el lío allí es ese berenjenal para encontrar quiénes podrían ser los herederos, con quién conseguimos autorizaciones para rescatar estas obras. Es una tarea en la que estamos muy interesados, en la que estamos trabajando ahora y que no va a cesar. Están justo ahora en imprenta y nos da muchísimo gusto además decirlo que en estos tiempos que aparentemente son desfavorables para la producción editorial, estamos logrando continuar con la publicación, continuar con este proyecto de rescate. Al mismo tiempo, Vindictas también crea un puente intergeneracional al incluir los prólogos de jóvenes escritoras nacidas en los 80, como Ave Barrera, Claudina Domingo, Jasmina Barrera, Nora de la Cruz, Lola Horner.
todas autoras que leyeron, que en algunos casos seleccionaron ellas mismas las novelas para prologarlas, para comentarlas, y que nos dan una idea de cómo se lee desde este tiempo, desde el ahora, desde el aquí y ahora. Esas novelas que se desdibujaron, que quedaron por allá reservadas en medio de lecturas prejuiciosas. Y se trata finalmente, como ha dicho la cuentista ecuatoriana María Fernanda Ampuero, de escritoras exhumando escritoras. Y no se imaginan cuán cierta es esta aseveración. Vindictas ha sido un proyecto que ha crecido muy venturosamente, arropado y apoyado muchísimo por nuestro coordinador de difusión cultural, el escritor Jorge Volpi, quien además ha llevado mucho más allá la idea, el proyecto inicial de Vindictas. De manera que tanto en artes visuales como en danza, como en música, en todas las disciplinas artísticas que configuran la coordinación de difusión cultural de la UNAM, en todas está trabajando un proyecto similar para hacer visible, para dar voz, para mostrar el trabajo de las creadoras en distintas disciplinas artísticas, una vez más, revisando lo que fue el canon en el siglo XX para todas esas disciplinas y para todas esas artistas a las que no conocemos, pero que gracias a esta mirada, a este potente proyecto cultural de la UNAM, vamos a poder ahora conocer. Aunque la colección Vindictas no estuvo lista para Filuni 2019, sí fue una base inspiradora y nos concedió una atmósfera propicia para organizar, por ejemplo, el coloquio Mujeres del Libro. Consideramos que hay una mayoría de mujeres trabajando en la industria del libro, hay cifras, no en México, no se ha hecho un estudio puntual en México, pero sí teníamos estadísticas, por ejemplo, de la industria editorial en España, donde es de verdad una mayoría de mujeres trabajando en todos los tramos de la vida libresca, editoras, diseñadoras, ilustradoras, correctoras, libreras, etcétera. Pocas mujeres todavía, y quizá de este lado del charco todavía menos, mujeres dirigiendo proyectos editoriales, pero en territorios donde poco a poco vamos ganando los espacios, los lugares. En Filuni, además, con esta perspectiva de género, buscamos la paridad en las mesas de presentaciones. Que no hubiera espacios, como no debe haberlos en nuestra sociedad, en donde prevalezca la tradición heteropatriarcal que invisibiliza a las mujeres creadoras en cualquier área del conocimiento. No me refiero solamente a las artistas, pues también hay científicas, también hay investigadoras, en fin, que han padecido este oscurecimiento de sus trabajos y de sus aportaciones. Y como escritora, para mí, ser la editora de Vindictas ha significado muchísimo la posibilidad de honrar a las madres literarias que abrieron un camino para las que hoy escribimos, un camino que debemos buscar que nunca más se cierre para quienes empiezan su andadura hoy. Derechos humanos, equidad de género, cultura juvenil fueron los ejes de nuestra Filuni. Pienso que logramos un programa vibrante, muy en sintonía con los problemas de nuestro tiempo, que logramos acercarnos y comunicarnos con los jóvenes universitarios y que tomamos decisiones importantes de logística y acceso a la feria. Nosotros no pensamos que ir a la feria era una obligación ni una tarea, que no era un privilegio tampoco, sino un derecho. Y desde allí trabajamos con cada uno de los proyectos, con las invitaciones y con todo lo que hay detrás de lograr que los muchachos, que los jóvenes universitarios de cualquiera de nuestras escuelas preparatorias, desde los SHs, las licenciaturas, desde donde estuvieran, encontraran algo que pudiera aportarles, que pudiera significarles. No solamente las presentaciones, tuvimos conciertos de rock, tuvimos charlas con escritores de literatura juvenil, con autores consagrados como Juan Villoro, en fin, buscamos que pudiera el espectro ser lo suficientemente amplio como para convocar a la mayoría de nuestros estudiantes. Los
Los datos, los resultados nos confirmaron que habíamos tomado una buena ruta. En la edición 2019 de Filuni recibimos más del doble de visitantes con respecto al año anterior. En 2019 tuvimos 25,000 asistentes, mientras que en 2018 hubo poco más de 12,000. Además, también se diversificó e incrementó el número de títulos exhibidos en un 96%. Piensen que Filuni es una feria donde participan más de 200 editoriales universitarias, 70 nacionales y más de 150 extranjeras de 10 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, una importante comunidad de universidades de Estados Unidos, México y Perú. Hasta donde sé, no hay otra feria de libro en el mundo que se especialice en la promoción de la edición universitaria, y esa es una fortaleza que hay que trabajar juntos. Un programa bien dirigido a la comunidad, que le da sentido a la feria y una oferta editorial rica nos conviene a todos. Y eso lo vimos reflejado en incrementos en las ventas de libros hasta del 47%. En estos momentos en que el optimismo parecería una postura por lo menos osada, me gustaría mucho invitar a todos los que participan en este seminario a acompañarnos en Filuni 2021. Estoy segura de que todos sabemos por qué las ferias del libro son más importantes que nunca y por qué sostenerlas no es parte solo de una nueva normalidad, ni tampoco necesariamente de un regreso a las prácticas de siempre. Tal vez esta es la oportunidad de refundarnos en nuestro amor por los libros. Muchas gracias.